un diabólico sonido. Una noche donde la oscuridad reinaba y las nubes presagiaban una tormenta, había un joven volviendo del trabajo, apresurándose para no ser alcanzado por la lluvia. La calle estaba extrañamente vacía y tranquila esa noche, algo que este joven ya había notado hace tiempo y que lo inquietaba, y era una de las razones por las que se apresuraba todavía más. De pronto escuchó un sonido, detrás suyo, como un pitido o un silbido, que retumbó en el aire con un eco sombrío y estremecedor, y una tonada que despertaba la locura y a los sentimientos más oscuros que pueden llegar a habitar en el corazón de un hombre, pero parecía no pertenecer a este plano existencial tan terrenal, pues era como si proviniese del mismísimo más allá. Cuando se dio la vuelta para buscar el origen de tan extraño y tétrico ruido, no vio más que la calle y los autos estacionados en los garajes de las casas. Debe ser mi imaginación, se dijo a sí mismo para tranquilizar su mente. Debo estar cansado y por eso escucho cosas. Pero la verdad es que no se creía nada de lo que decía. Cuando se dio la vuelta para seguir caminando, le pareció ver por el rabillo del ojo y por apenas medio segundo algo que se asomaba desde uno de los árboles que se encontraban allí, pero le restó importancia, tratando de convencerse de que todo era producto de su imaginación y de su agitada mente. Comenzó a caminar de una manera apresurada, casi corriendo, con ese sonido detrás suyo que parecía acercarse cada vez más. De vez en cuando se daba vuelta por unos segundos para mirar hacia atrás, esperando ver por fin de dónde provenía ese silbido infernal, pero nada. Y todas las veces que veía algo, era por el rabillo del ojo, y era como si una figura etérea se asomase desde detrás de algo. El silbido comenzó a aumentar su volumen gradualmente, y ya no provenía desde detrás de él, sino que desde todos lados, desde todos los ángulos posibles. Fue en este momento que el joven se dio cuenta de que todo lo que estaba pasando a su alrededor no era un producto de su imaginación ni de su mente cansada, sino que en realidad estaba pasando. Todo había sido verdad desde un inicio, y al borde de la locura comenzó a correr, como nunca lo había hecho hasta entonces. Mientras corría, comenzó a ver esa sombría figura a todos lados, en los tejados de las casas, dentro de los coches, incluso sobre las copas de los árboles. El muchacho, ya cansado y totalmente horrorizado, tropezó con un pedazo sobresaliente de vereda rota y cayó al piso sobre sus manos. Tratando de levantarse, alzó la mirada y allí estaba, esa horrible, negra y etérea silueta parada justo delante suyo, sonriendo y mirándolo fijamente con unos ojos que recordaban a las mismas llamas del infierno. Convencido de que había llegado el momento de su prematura muerte, cerró los ojos y esperó lo peor. Se despertó sobresaltado y totalmente empapado de su propio sudor. Miró alrededor suyo y solo pudo apreciar la tranquilidad de su habitación. Afuera se gestaba una tormenta ensordecedora y estrepitosa. Las gotas de agua chocaban contra las ventanas de su habitación y parecían lágrimas que se deslizaban sobre un rostro de cristal. Fue solo un sueño, pensó, todavía algo alterado por la reciente pesadilla. Se levantó de la cama y se encaminó hacia el baño para lavarse el rostro. Luego bajó las escaleras, acompañado por el sonido de sus propias pisadas y el de gotas de agua chocando sobre el tejado. Entonces lo volvió a escuchar, ese maldito sonido que parecía provenir desde lo más profundo de los círculos del Averno. Se quedó ahí parado, en medio de la escalera, totalmente petrificado por el miedo, con la mirada perdida en la oscuridad de su sala y sus ojos totalmente inyectados de sangre. De repente, un relámpago iluminó toda la sala por apenas unos segundos y lo obligó a cerrar sus ojos. Cuando los abrió, no pudo dar crédito a lo que sus ojos veían.
Todo el recinto estaba totalmente atestado de unas diminutas y detestables criaturas que se movían y amontonaban una sobre otra, con una velocidad aterradora. Cuando sus piernas por fin decidieron responderle, se dio la vuelta y volvió a subir las escaleras y se dirigió a la seguridad de su habitación. Cuando llegó, entró y cerró la puerta detrás de sí y se recostó contra ella. Se dejó caer y hundió su rostro envuelto en lágrimas en sus manos mientras este diabólico sonido le retumbaba en la cabeza. El pobre hombre ya no pudo aguantar más e introdujo sus dedos índices en sus oídos hasta llegar a lo más profundo, destrozando sus tímpanos, con la esperanza de acallar el silbido que lo atormentaba. Al poco tiempo su cuerpo fue encontrado por la policía debido a las denuncias de sus vecinos sobre el olor que provenía desde dentro de la casa. Un detective se acercó al cuerpo y le dijo al policía que se encontraba ahí tomando fotos: ¿Qué tenemos aquí? Joven, de 26 años, su nombre era Marco Dinardi, sufrió una arritmia general de entre las 3:30 y las 3:50 de la madrugada. Arritmia general en un hombre de 26 años, dijo el detective con un tono de duda. Al parecer fue causada por un repentino ataque de pánico. Entiendo. También parece que se destrozó los tímpanos con sus propias manos. ¿Pero qué llevaría a alguien a hacer algo así? Bueno, hay una razón bastante lógica. ¿Cuál?, pregunta el detective. Era esquizofrénico. Encontramos sus medicamentos en la basura. En ese momento, el detective creyó escuchar un silbido casi imperceptible, pero que aún así estaba allí. No lo creyó importante y siguió con su trabajo. El muñeco. Adrián era un joven de 14 años de edad que vivía en una granja junto a sus padres. Se había quedado solo por todo un día, ya que para poder comprar las cosas que se necesitan para sostener una granja, sus padres debían conducir muy lejos para llegar al pueblo, y ese viaje era algo largo para ir y venir. Le dejaron todo encargado a su hijo, para que se ocupara de los animales y cosechas mientras ellos se ausentaban. Entonces Adrián, a primera hora, se dedicó a hacer todo lo indicado. Más tarde, como al mediodía, mientras caminaba entre los maizales, sus ojos divisaron algo muy extraño en el suelo de la propiedad. Era una especie de muñeco, el cual se veía muy viejo, como si en algún momento hubiera sido desenterrado, ya que parte de su cuerpo seguía bajo tierra. A Adrián le pareció sumamente curioso. Entonces lo levantó del suelo, solo para darse cuenta de que este muñeco no tenía brazos ni piernas. Tan solo era el torso. Lo demás simplemente no estaba. Además, este muñeco tenía casi el mismo tamaño que Adrián, y sus ojos estaban totalmente cerrados. El joven decidió llevarlo a casa para limpiarlo. Después lo subió a su habitación y lo puso en una silla mientras él esperaba a sus padres. Adrián miraba la televisión sentado sobre su cama y el muñeco estaba sentado en una silla detrás de él. Al caer la noche, una atmósfera extraña puso algo tenso a Adrián. Sentí una presencia, como si no estuviera solo. Alguien estaba detrás de él, o eso sentía. Giró lentamente la mirada hacia el muñeco, y para su sorpresa, esta vez, tenía los ojos abiertos y lo miraba fijamente. Sus ojos eran extraños, daban una sensación de maldad y desesperación. El joven entonces se levantó rápidamente, tomó al muñeco y lo puso de espaldas, así no vería su rostro. Y estando algo asustado, se acostó y quedó dormido,
con el muñeco en su habitación. Esa noche, un ruido lo despertó. Parecía como si alguien corría por el pasillo. Llovía mucho y había una gran tormenta. Eso le dio razón suficiente para calmarse por un rato, ya que el viento y la lluvia podían jugar con su mente. Pero algo ya no estaba como cuando se durmió. El muñeco no estaba en la silla. Sintió un gran escalofrío correr por su cuerpo, pero salió de la habitación. No es posible que ese muñeco, sin brazos ni piernas, esté caminando por la casa. Además, tampoco tiene vida. Estas palabras pasaban por su cabeza. Se asomó al pasillo y vio una silueta que pasó rápidamente ocultándose en la oscuridad. Era una sombra como de su estatura, como si otro joven estuviera en la casa. Adrián estaba asustado, tanto que regresó a su habitación y se encerró en ella y esperó el amanecer. Al día siguiente, sus padres aún no llegaban, lo cual era muy raro. Adrián salió de la casa, ya que no veía al muñeco por ningún lado, lo cual lo tenía demasiado nervioso. Trató de no pensar en aquella situación de la noche anterior y se fue a alimentar a las vacas. Al llegar, el pobre cayó al suelo del impacto, de la impresión que sufrió, al ver que todos los animales de la granja, vacas, pollos, caballos, a todos sin excepción, les habían mutilado las extremidades. Ninguno tenía patas, todos estaban muertos o morían desangrándose. Adrián corrió hacia la casa y al subir a su habitación, allí estaba el muñeco de vuelta, sentado, sin brazos ni piernas, de nuevo mirándolo fijamente. Adrián se abalanzó a tomar al muñeco para sacarlo de la habitación, pero resbaló y cayó. Al ver su mano, estaba toda llena de sangre. Sangre que salía de debajo de su cama y de debajo de la puerta de su armario. Estando en el suelo, pudo mirar debajo de la cama, y lo que allí había lo hizo entrar en pánico y gritar del miedo. Todas las patas de sus animales mutilados estaban allí debajo de su cama, y lo mismo dentro del armario. La cantidad de sangre que corría por el piso era enorme. El chico arrojó al muñeco por la ventana, volvió a cerrar la puerta y se quedó en su cuarto, temblando de miedo y llorando, pero prefería estar ahí con todas esas patas mutiladas que volver a salir y tener que encontrarse con ese muñeco infernal. Esa noche, sus padres aún no llegaban, y Adrián ya estaba muy asustado. De nuevo, unos pasos parecían escucharse entrar a la casa y dirigirse hacia la habitación. Los pasos lentamente llegaron hasta su puerta y empezaron a golpear, como pidiéndole que abriera. «Déjame en paz, ¿qué eres? Aléjate de mí, aléjate». «Adrián, Adrián, somos nosotros, tus padres. ¿Qué te pasa? Ábrenos la puerta». Adrián saltó de la cama asustado, pero a la vez feliz de que por fin sus padres estaban de vuelta. Abrió la puerta de la habitación, pero no había nadie allí. Él no comprendía qué sucedía, pero fue en ese mismo instante que alguien llamaba al teléfono. Con miedo fue a contestarlo. «Hola, hola. ¿Quién es?» «Adrián, hijo, soy tu madre. ¿Cómo estás?» «Perdónanos, hijo. Con la enorme tormenta que hubo ayer tuvimos una avería en el auto y no hemos podido regresar. Mañana estaremos en casa. Te queremos mucho». «¿Mamá? No, espera. Deben volver ahora, mamá. Hay alguien aquí en la casa. Algo asesinó a todos los animales y creo que me asesinará a mí». «¿Qué? ¿Qué dices?» La llamada fue cortada. Adrián soltó el teléfono y regresó llorando del miedo a su habitación. Estaba decidido a no salir hasta que sus padres regresaran al día siguiente. Pero era muy tarde. Él no estaba solo en la habitación. El muñeco estaba con él, en su cama,
solo el torso, pero con ese rostro diabólico y esa mirada de maldad puesta sobre Adrián, que solo pudo dejarse caer paralizado del miedo. A la mañana siguiente, sus padres llegaron, muy alterados por las últimas palabras que escucharon de su hijo. Vieron los animales muertos y se apresuraron a llegar hasta la habitación de su hijo. La madre entró primero mientras el padre estaba buscándolo abajo. Ella vio la enorme mancha de sangre, pero de alguna forma se tranquilizó a ver que su hijo dormía. «Hijo, hijo, despierta, ya estamos aquí». «¿Adrián?». Pero al quitar la sábana que le cubría el rostro, la madre entró en shock y empezó a gritar. El padre entró a la habitación y quedó congelado al ver a su hijo con su cabello blanco, como si fuera un anciano, su rostro demacrado como si le hubieran extraído la vida, y lo más aterrador, no tenía ni brazos ni piernas, solo era un torso, y había muerto desangrado. El sufrir de sus padres no tenía consuelo, y sus gritos de dolor se escuchaban a lo lejos. El padre tuvo un momento para girar su rostro hacia la silla de la habitación y ver a un muñeco con rostro infernal que los miraba fijamente. Aquel muñeco estaba todo manchado de la sangre de Adrián. Pero no solo eso. Los brazos y piernas mutilados de su hijo estaban en la silla junto con él.